Muy buenas a todos, vamos a realizar el comentario de este texto que tengo en pantalla, ¿vale? Es un texto que publicó Mario Vargas Llosa en una obra suya titulada El viaje a la ficción en el año 2008. Este texto, lo primero que hemos hecho ha sido una lectura comprensiva para ver exactamente de qué habla el texto, qué ideas principales tiene, cómo se estructura y hemos dejado todo este contenido en otro vídeo que os dejo por aquí el enlace, ¿vale? Y ahora lo que vamos a hacer es el comentario de las características estilísticas más sobresalientes y de las lingüísticas, que es la pregunta que nos piden en selectividad. ¿De acuerdo? Y como siempre, vamos a empezar por la pragmática. ¿Por qué empezamos por la pragmática? Bueno, porque la idea que tenemos es explicarle al corrector cómo está escrito este texto y por qué. Y para interpretar el por qué, para hacer ese análisis, nos viene muy bien empezar por qué se proponía el hablante al producir este texto. Cuando produjo este texto, ¿qué quería hacer? Y claro, en función de su intencionalidad, vamos a interpretar mejor y vamos a entender mejor por qué finalmente produjo el texto de esta manera. ¿De acuerdo? Entonces, la pragmática del texto, una vez que la hemos leído, parece bastante clara que es expositiva. El objetivo del autor es comunicar un contenido, desarrollar un tema, trasladar un mensaje y por lo tanto la función principal del lenguaje que va a predominar es la función representativa. ¿Vale? Sin embargo, no solamente predomina la función representativa en este texto. En este texto concreto llama poderosamente la atención el uso de la función metalingüística. La función metalingüística es propia de aquellos textos que utilizan el código, ¿vale?, para hablar del código, es decir, la lengua para hablar de la lengua. Este texto es un texto escrito mediante un código lingüístico, mediante el lenguaje, y lo que está haciendo es reflexionar sobre la aparición del propio lenguaje. Por lo tanto, tiene una función metalingüística. Y esto le da al texto una característica muy curiosa, ¿vale?, y es que su base semántica, su cadena de sustantivos, va a ser típicamente lingüística. Podemos subrayar algunos, por ejemplo, el propio sustantivo lenguaje, pero letras, sílabas, vocablos, sonidos, gestos, gruñidos, ademanes, nombres, palabras. Como podéis ver, hay muchísimos términos que tienen que ver con lo lingüístico y que hace que podamos clasificar este texto luego, cuando hablamos de tipo de texto, como un tipo de texto humanístico, ¿vale? Porque la disciplina que está desarrollando es una disciplina humanística que es la lingüística, la histolingüística, podríamos decir, ¿vale? Por lo tanto, ya hemos visto una cosa muy característica de este texto que deberíamos poder comentar. Pero vamos un poco a la forma, no solamente al contenido, vamos a la forma, a la función representativa, donde podemos percibir una característica propia de los textos cuya función principal es la función representativa, que es la objetividad. La objetividad es una característica propia de los textos objetivos, asépticos, y es muy propia de los textos con función representativa porque lo que queremos es trasladar el mensaje. Y por lo tanto, lo normal es que queramos que el mensaje sea lo importante y que sea objetivo. Y esto tiene una serie de rastros morfológicos, ¿vale?, que expresan esa objetividad. Por ejemplo, la indeterminación de la gente. ¿Qué es la indeterminación de la gente? Pues que no se refleja quién realiza la acción, sino que se da protagonismo a la acción en sí. Eso es objetivo. ¿Y cómo se percibe esta indeterminación de la gente? Pues con oraciones pasivas o pasivas reflejas. ¿Dónde vemos esto? Pues podemos ver esto, por ejemplo, en se franqueó, ahí tenéis una pasiva refleja, fueron siendo sustituidos, ahí tenéis una pasiva refleja, ¿vale? No, esta no es una pasiva refleja, es una pasiva normal, por así decirlo. En realidad todas son normales, pero bueno, es con ser más participio. Entonces, como podéis ver, aquí lo que tenemos es que hemos ido construyendo la acción, la trama, de manera que no ponemos un sujeto, sino que damos importancia sencillamente a lo que sucedió. Y por lo tanto, convertimos este texto en más objetivo. ¿Qué otras características podríamos ver de este texto o que nos llamen la atención, no solamente la objetividad? Bueno, podemos ver claramente el tema de los sustantivos abstractos,
nos llama mucho la atención, ¿vale? La utilización de determinados sustantivos que son de carácter abstracto, por ejemplo, desanimalización, aparición, agrupaciones, vocablos, abismo insalvable es metafórico, pero bueno, la inteligencia, el dominio inimaginable sobre lo existente, ¿vale? Que no es un sustantivo, pero es un adjetivo sustantivado con algo absolutamente abstracto. ¿Eso que le está dotando al texto? Le dota al texto de un sentido también objetivo, un sentido humanístico, que va en la línea de las dos cosas que hemos dicho antes, y también nos hace que podamos plantearnos el tipo de registro que utiliza. ¿Vale? ¿Qué tipo de registro utiliza? No utiliza un registro estándar, ¿vale? Y acaso pocas veces utiliza un registro formal. Claramente aquí nos llama la atención la utilización de un registro oculto o por lo menos poco común. ¿Y esto dónde se materializa? Bueno, en determinados sustantivos de poco uso, como podríamos decir la horda primitiva, los vocablos, pensantes, son términos que se utilizan muy poco y que hace que verdaderamente hay una intención estilística muy clara. Eso nos va a permitir luego que clasifiquemos este texto como un ensayo, ¿vale? Vamos a seguir comentando determinadas cosas que podemos comentar, ¿vale? Del texto y podemos comentar las características textuales que tiene este texto. Este texto tiene coherencia temática. Vamos a venirnos aquí. Fijaos, ¿tiene coherencia temática? Nos parece que sí, porque todo el texto, una vez que hemos hecho esa lectura comprensiva, como hemos visto en el otro vídeo que os he dejado, ¿vale? Hay un tema que agrupa todo el contenido del texto, que podría ser la importancia del lenguaje en la evolución del hombre. Algo sin verbo, algo que es lo suficientemente corto como para que no sea demasiado preciso y sin embargo se ajusta correctamente a lo que tenemos por delante. ¿Tiene coherencia estructural? Sí, tiene una coherencia estructural. Parece bastante claro que primero plantea el tema, la aparición del lenguaje, y que luego nos va dando características de la aparición del lenguaje o detalles o circunstancias que podemos relacionar con él, ¿vale? Por lo tanto, lo que estamos viendo es que va de lo general a cosas más particulares, eso que podríamos llegar a llamar incluso una estructura deductiva. En este caso, los dos párrafos a mí no me parece relevante, ni me parece que separe el texto de una manera muy clara en dos partes muy diferenciadas, ¿vale? Aquí me parece que no es una verdadera ayuda. Y tiene una coherencia local, porque no hay nada que lleve la contraria a los propios límites del lenguaje que el autor marca en este propio texto, por eso se llama coherencia local, ¿vale? En cuanto a la cohesión, tiene elementos que lo cohesionan. Hay un elemento que a mí me parece muy llamativo y que lo voy a relacionar con la intención, que no lo he dicho antes, que es la intención didáctica. Fijaos, voy a venir un poco al texto. La intención didáctica, ¿qué significa? Que el autor quiere ser claro, quiere que se le entienda. ¿Y por qué percibimos que tiene esa intención, que quiere que se le entienda? Por el número de veces que repite el mismo mensaje con otras palabras. Si yo repito el mismo mensaje con otras palabras, mi objetivo es que se entienda mejor o que se entienda adecuadamente. Fijaos el número de veces que el autor puede hacer esto en el texto. El paso decisivo en el proceso de desanimalización del ser humano, ¿vale? Es decir, su verdadera partida de nacimiento, fijaos, esto es una repetición, ¿vale?, de lo que ha dicho antes. Sea falaz, pues reduce una suerte de hecho súbito, de instante milagroso, un proceso que debió tomar siglos. No hay duda de que cuando esas agrupaciones tribales, los gestos, gruñidos y ademanes fueron por sonidos inteligibles, fijaos, vocablos que expresaban imágenes que a su vez reflejaban objetos, estados de ánimo, no sé qué, se franqueó una frontera, un abismo insalvable, la inteligencia... O sea, es decir, hay varias veces que el autor, aquí tenéis otro, un proceso mental, hay varias veces que el autor lo que hace es comunico una cosa y luego la explico de otra forma. Por lo tanto, hay una intención divulgativa, ¿vale? Que es un poco lo que os decía aquí abajo. Una intención divulgativa, una intención didáctica, ¿vale?
que es otra cosa que podríamos haber comentado como características lingüísticas. Pero dentro de lo estilístico lo he relacionado con la cohesión. ¿Y esto qué significa? Que el texto está empastado, que el texto está correctamente cohesionado. ¿Por qué? Por esto que acabamos de mencionar. Hay distintas partes del texto que están hablando de lo mismo, pero de otra manera. Por lo tanto, las partes del texto están relacionadas entre sí. ¿Esto cómo se llama? Repetición semántica. La repetición semántica es un elemento que en este texto es muy llamativo, cómo cohesiona el texto. También podríamos hablar de conectores, ¿vale? Aquí hay un... Lo voy a cambiar de color, ¿vale? Para que lo veáis mejor, con azul. Aquí hay un pero, hay un... Bueno, pues aquí hay varias ques, que también... Hay un aunque que me ha parecido ver antes. Aunque, aquí lo veis. Es decir, hay una serie de conectores, ¿vale? Que también cohesionan al texto, ¿vale? Como podéis ver, hay elementos de cohesión. Y es un texto adecuado, claramente. ¿Por qué? Porque el libro es de Vargas Llosa y es lo que uno espera cuando abre un libro de Vargas Llosa como este, ¿no? O sea que se adapta a las circunstancias comunicativas. Con esto ya tenemos mimbres para elaborar un buen comentario. Nos faltaría clasificarlo. ¿Qué tipo de texto es? ¿Vale? La 1C es un tipo de texto expositivo, muy claramente. No se percibe una argumentación, sino un traslado de mensaje. Es un tipo de texto humanístico, por lo que está tratando. Y por lo que hemos dicho, por esa voluntad de estilo, por esa intención didáctica, por ese registro oculto, lo que podemos calificar esto es un ensayo. Bueno, espero que este texto, ¿vale? Este comentario sea de ayuda y nos vemos en otro vídeo. Hasta luego.